Bueno, pues continuamos. La próxima conferencia va a cargo de Manuel García Heras. Es doctor en Geografía e Historia con premio extraordinario en la especialidad de Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2005 es científico titular en el Instituto de Historia del CSIC, donde también desempeñó con anterioridad labores de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas con un contrato postdoctoral. Entre los años 1999 y 2001 realizó una estancia postdoctoral con una beca Fulbright en el Smithsonian Institution de Washington. Es autor y coautor de más de un centenar y medio de publicaciones relacionadas sobre todo con su campo de especialización, que es la arqueometría. En concreto, sus líneas de investigación se centran en el estudio de materiales cerámicos y vidrios de distintos periodos cronológicos, así como en aspectos relacionados con su estado actual de conservación y su preservación futura. La conferencia se llama, pues como veis ahí detrás de nosotros, La disciplina arqueométrica y su importancia en la investigación de las sociedades del pasado a través de la cerámica. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Voy a comenzar la conferencia presentando cuáles van a ser los contenidos. Decir primero que efectivamente la conferencia va a tratar de aspectos bastante más técnicos que los vistos hasta ahora. Era lo que me pedía Juanje cuando preparamos esta conferencia, esta reunión. Y bueno, vamos a ver luego ejemplos, pero al principio a lo mejor puede ser un poco arduo en el sentido de que, bueno, igual que la conferencia anterior hemos visto Jesús se ha retrotraído hasta el comienzo de las primeras cerámicas, pues aquí nos vamos a retrotraer a lo que es el material cerámico, a ver si todo el mundo, o más o menos estamos todos de acuerdo con lo que es realmente una cerámica. Por eso este primer punto, la caracterización arqueométrica de materiales cerámicos, ¿por qué y para qué? Y para eso pues necesitamos saber qué es un material cerámico, por qué se realiza su caracterización arqueométrica, qué tipos de datos se obtienen y qué otro tipo de datos no se pueden obtener. Fundamentalmente van a ser datos relacionados con la tecnología y procesos de producción, la caracterización de las materias primas y su posible procedencia y el estado de conservación y procesos de degradación que son importantes también en este tipo de materiales. Por otro lado, en un segundo punto vamos a ver qué técnicas químico-físicas de caracterización existen para trabajar con materiales cerámicos. Vamos a ver técnicas fundamentalmente convencionales, tanto de análisis directo como sobre todo análisis indirecto, que son las que nos interesan. Eso significa que tenemos que romper un poquito el material, que son destructivas o microdestructivas, pero muchas veces, si no, no es posible dar respuesta a los interrogantes que nos planteamos. Vamos a ver en qué consiste el análisis petrográfico y mineralógico. Quizá a lo mejor descendemos a algunos niveles muy metodológicos, muy didácticos, pero quizá no sé el nivel de estos conocimientos que hay en la sala y, por tanto, creo que es bueno saber para qué son estas técnicas y para qué sirven. Y luego, finalmente, vamos a ver qué pueden aportar, ¿no? Vamos a tratar de ver qué es lo que pueden aportar en el estudio de la cerámica de la Edad del Hierro con algunos ejemplos. Bien, vamos a empezar con el primer bloque de la conferencia, en el que vamos a ver qué es un material cerámico. Un material cerámico, desde un punto de vista muy simple, digamos, es un material elaborado a partir de silicatos, principalmente arcillas, que son endurecidos al aplicarles calor de forma continua. Esta es la característica fundamental de un material cerámico. Lo fundamental de un material cerámico es precisamente la temperatura a la que son endurecidos. Eso es lo que van a dar sus características de material cerámico y, por tanto, las características que van a tener estos materiales. Los materiales cerámicos se clasifican en estos tres apartados que ponemos aquí. Son materiales no vitrificados, materiales parcialmente vitrificados y materiales mayoritariamente vitrificados. Cada uno de ellos tiene una categoría. En la tabla que les pongo aquí, pues la categoría son las terracotas, cuyo intervalo de cocción está entre 850 y 900 grados. Después viene la loza, después viene el grés
y después viene, digamos, el material más noble del material cerámico, que es la porcelana. Bien, pongo todas estas categorías porque estas son las características fundamentales que tiene un material cerámico. Y desde el punto de vista del material cerámico que nos vamos a encontrar en la Edad del Hierro, pues tiene mucho que ver, como pueden ustedes ver ahí, con lo que es una de las categorías del material cerámico, quizá la que está en el extremo inferior, que son las terracotas. Es decir, con los datos que disponemos en la actualidad, difícilmente hay algo más que terracota en toda la Edad del Hierro europea. No tenemos loza, no tenemos grés, no tenemos porcelana, obviamente. Con lo cual, digamos que nos enfrentamos a un material cuyo intervalo de cocción está en torno a los 900, quizá 950 a veces grados centígrados, con una porosidad bastante acusada, mayor al 30%, y debido a esta porosidad, digamos, pues tiene unas características el material que quizá pues no tienen otros, ¿no? Estos tipos de materiales cerámicos, pues en el caso de la terracota, aparte de, digamos, de recipientes, la tenemos en ladrillos, la tenemos en teja, pero lo más importante de esta terracota es que su microestructura pues es todavía una microestructura cristalina en donde todavía apenas hay fase vítrea. Después tenemos la loza. Quizá algunos de los materiales más conocidos dentro de la loza pues están los azulejos. Se caracteriza porque además suelen tener una capa de vidriado en la superficie. Después está el grés. Con un intervalo de temperatura entre 1200 y 1300 grados. Y después, por último, tenemos la porcelana entre 1300 y 1450 grados centígrados. Como pueden ustedes observar en la parte derecha de la diapositiva, las microestructuras cambian muchísimo. Claro, este tipo de microestructura es lo que nos va a dar fundamentalmente las características y propiedades fundamentales de un material cerámico. Y esto tiene mucho que ver, o directamente que ver, con la temperatura de cocción. Y la temperatura de cocción, a su vez, pues tiene que ver totalmente y directamente con el desarrollo tecnológico que pueda tener una sociedad determinada en un determinado periodo de tiempo. Bien, ¿y por qué y para qué hacemos una caracterización arqueométrica del material cerámico? Bueno, pues en el caso de los materiales cerámicos de origen arqueológico, los materiales cerámicos arqueológicos, fundamentalmente en los últimos tiempos se han producido nuevos interrogantes, buscamos responder a otras preguntas en el material cerámico. Fundamentalmente preguntas relacionadas con la tecnología y el cambio tecnológico, con procesos de producción, con procedencia de materias primas, fundamentalmente, y en último grado con el estado de conservación de estos materiales. Bien, como indico ahí, pues son parámetros que pertenecen fundamentalmente a la parte física del material. Es decir, el material cerámico, desde mi punto de vista, tiene dos partes. Una es una parte contextual, que es la que interesa para interpretar ese material, y otra parte física, que es la que solamente conocemos si somos capaces de estudiar el material por dentro. Por tanto, el material cerámico es un material de manufactura compleja. Es decir, es un material que necesita conocimientos técnicos para poder realizarse. Y lo más importante, es un conocimiento que excede, digamos, el conocimiento artístico o estético. Es decir, hacen falta conocimientos técnicos, más que puramente estéticos o artísticos. Bien, este tipo de métodos pues, o este tipo de acciones no son accesibles por los métodos tradicionales de investigación. ¿Por qué? Pues porque la aproximación cronotipológica, todos sabemos para qué se han utilizado las cerámicas, pero desde este tipo de aproximación es difícil acercarse a este otro tipo de parámetros como pueda ser la tecnología, el cambio tecnológico, los procesos de producción, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no es posible hacerlo a partir de una aproximación tradicional? Pues porque no es capaz, este tipo de aproximación tradicional no es capaz de descender a los niveles de información que tiene un material cerámico. Estos niveles de información de un material cerámico son los que producen, digamos, son los que nos proporcionan una imagen total de la estructura del objeto cerámico. Estos niveles de información tienen que ver con un nivel de estructura del objeto, es el nivel, digamos, más externo,
y este nivel es el que nos proporciona información sobre tipología y sobre análisis estilístico y sobre todas estas cuestiones que en muchos casos se utilizan para marcar cronología en el material. Bien, pero tenemos otros 4 niveles en el material, un nivel de macroestructura, un nivel al que solamente ya es posible acceder a través de un examen visual más en profundidad, pero sobre todo a través de métodos como pueda ser una lupa binocular o un examen con rayos X. Hay otro nivel más, el nivel de microestructura, muy importante para saber cuál es la tecnología que se ha desarrollado en ese producto cerámico. Un nivel de microestructura al que solamente es posible acceder mediante métodos de microscopía óptica con poca magnificación o ya microscopía electrónica o de transmisión para mayores magnificaciones. Un nivel de estructura cristalina al que solamente es posible acceder, digamos, utilizando técnicas como la difracción de rayos X, que después vamos a ver detenidamente, y un último nivel de estructura atómica, que digamos al que solamente podemos acceder mediante el análisis espectroscópico. Bien, pues todos estos niveles, es decir, desde el nivel de macroestructura hasta el nivel de estructura atómica, son los que nos permiten dar, digamos, respuesta a interrogantes relacionados con tecnología, con materias primas y con estado de conservación del material, y son niveles a los que solamente es posible acceder mediante la utilización de técnicas de caracterización químico-física. Bien, el acceso a estos niveles de información efectivamente se realiza utilizando técnicas de caracterización químico-física, que son técnicas instrumentales, pues en la gran mayoría de los casos procedentes de la ciencia y tecnología de materiales. En este caso se refieren al estudio sistemático de la composición y estructura de un material cerámico, pero en nuestro caso pues son muy útiles para estudiar parámetros tecnológicos y parámetros relacionados con las materias primas. En la moderna producción industrial se utilizan para estas cosas que les pongo ahí, pero en la caracterización arqueométrica, digamos, tenemos adaptadas algunas de estas técnicas a nuestros requerimientos. Lo importante de una caracterización arqueométrica no es el fin en sí mismo, es decir, no es el fin, no es utilizar cualquier técnica para, digamos, decir qué datos más bonitos técnicos, o sea, más bonitos tengo, sino la posibilidad de integrar toda esta información en una interpretación que tenga también en cuenta no solo la parte física del material, sino también la contextualidad cultural. Es decir, solamente conseguiremos una interpretación robusta cuando tenemos en cuenta todo este tipo de cuestiones. Bien, pasando a la segunda parte, al segundo bloque en el que he dividido esta conferencia, sí que les quería mostrar algunas de las técnicas, digamos, más convencionales ahora, hace un tiempo ya no tan convencionales, pero más convencionales ahora, con las que podemos obtener información relacionada con los procesos tecnológicos de manufactura, de elaboración de cerámica y de producción. Bien, vamos a ir viendo 3 o 4 técnicas fundamentales, convencionales, para ir viendo cómo podemos extraer información en cada uno de estos niveles de información que tiene un objeto cerámico. Vamos desde el nivel más externo, en este caso un nivel de macroestructura, donde básicamente lo observamos a través de una lupa binocular, es un nivel de observación macroscópica y es una técnica, digamos, que nos sirve para seleccionar las muestras, para seleccionar y ver qué variabilidad tiene el conjunto de material cerámico estudiado y saber, digamos, o poder discernir qué necesidad de muestreo tenemos para utilizar en las siguientes técnicas. Como pueden ustedes ver ahí, en una cerámica del hierro, pues, en este caso de las de la derecha de la diapositiva, pues son cerámicas manufacturadas, en este caso a mano, pero también tenemos cerámica común romana, por ejemplo, abajo, que ya está manufacturada a torno, y se pueden ver más o menos cuáles son las características de la fábrica a partir de una sección pulida o de una fractura fresca, Bien, en el nivel de microestructura, una técnica absolutamente versátil, absolutamente común hoy en día es el análisis petrográfico mediante lámina delgada. Quizá algunos de ustedes dirán, pues es muy básico esto que nos está explicando. Sí, pero yo creo que a lo mejor en muchos otros casos no es tan básico porque
Está muy claro que muchas veces decimos lámina delgada, análisis petrográfico, pero yo creo que en muchos casos mucha gente no es consciente de qué es lo que podemos obtener o qué es lo que se puede estudiar con este tipo de técnica, que es bastante barata en comparación con otras técnicas, bastante accesible, pero que yo creo que ofrece un gran cúmulo de información en relación a este tipo de material. ¿Qué es lo que es una lámina delgada? Bueno, pues una lámina delgada lo que hacemos es cortar una loncha a un fragmento cerámico, tal como aparece aquí. Le cortamos una loncha con un disco de diamante para no producirle alteraciones al material. Finalmente lo pegamos esa loncha en un porta de vidrio, de los habituales que se utilizan en microscopía óptica. Y esa loncha lo que hacemos es luego pulirla para conseguir una lámina delgada. Pero por otro lado me preguntarán, ¿y por qué la tiene usted que pulir? Pues la tenemos que pulir porque si no, no es suficientemente delgada para que le pueda atravesar la luz. ¿Y por qué le tiene que atravesar la luz a la muestra? Pues porque la muestra, fundamentalmente, las características de ese material las determinamos a través de sus propiedades ópticas. Y entonces, si no somos capaces de que la luz atraviese al material, pues no somos capaces de ver las propiedades ópticas que tienen los diferentes componentes, entonces no podemos identificarlos. Es así de sencillo o así de complejo, depende de cómo se mire. Entonces, la muestra tiene que tener alrededor de 30 centímetros de espesor para que cumpla estas necesidades. Bueno, luego utilizamos un microscopio petrográfico que dirán, pues oye, pues un microscopio más. Bueno, pues no es exactamente un microscopio más. Tiene la característica de que la luz en este caso es transmitida. Es decir, necesitamos que la luz transmita la luz sea transmitida en el material para que le atraviese y de esa manera poder ver las características ópticas que tienen los diferentes materiales que estamos viendo en la materia prima de esa cerámica. Bien, una de las características también fundamentales del microscopio es que utilizamos luz polarizada. Utilizamos luz polarizada mediante dos polarizadores, uno norte-sur, otro oeste-oeste, que están en las dos partes del microscopio que ahí les muestro. Y eso nos permite también, mediante este tipo de luz, identificar algunos de los componentes que tiene ese material. Bien, ¿y qué vemos? Pues bueno, lo que vemos en el caso de aquí de una cerámica celtibérica, pues lo que vemos es pues una lámina delgada en donde fundamentalmente vemos dos cosas. Una matriz arcillosa, en donde para nosotros es importante ver qué grado de sinterizado tiene. Ahora veremos qué es esto del grado de sinterizado. Una matriz arcillosa en la que dentro hay una serie de inclusiones que pueden tener unas características morfológicas determinadas, y luego pues también podemos ver la porosidad que pueda tener material, que también para nosotros es importante. En este caso les pongo una lámina delgada donde hay una capa de vidriado. Bueno, no es el caso, pero cuando nosotros vemos una lámina delgada en donde hay una capa de vidriado, pues el vidriado no se puede estudiar mediante lámina delgada porque el vidrio es transparente y entonces no vemos nada, como se puede ver. Y en este caso encima tenemos un engobe, con lo cual el vidriado pues tendrá el color que tiene el engobe debajo del vidrio, porque como es transparente, pues veremos el color en este caso. Bien, en este caso una cerámica celtibérica con otro tipo de estructura, un material cerámico en donde parece que las inclusiones son de bastante menor tamaño, una matriz arcillosa con un grado de sinterizado que al menos parece distinto, algunas otras láminas delgadas, en donde podemos ver, por ejemplo, en el caso de la izquierda, una cerámica gris, y decimos, hombre, gris es por fuera, pero por dentro no. O sea, por dentro está totalmente oxidada la matriz. Con lo cual, pues bueno, digamos que una cerámica gris tiene la particularidad en muchos casos de que simplemente con tapar un poquito el horno al final, tú lo sabes bien, Juan G., se consigue una cerámica gris y finalmente no has hecho una cerámica gris en toda su matriz. Pero bueno, es decir, aquí lo vemos bien. También vemos cuál es la matriz de una cerámica, pues otra cerámica celtibérica, con una matriz en donde las inclusiones son más con otra granulometría. Bueno, eso en cuanto a la lámina delgada. Para nosotros es muy útil también la microscopía electrónica de barrido. ¿Por qué? Pues porque con la microscopía electrónica de barrido somos capaces de ver microestructura con dos de sus componentes, con la posibilidad de ver imágenes en electrones secundarios que nos permiten ver la topografía del material, importante como vamos a ver después,
o electrones retrodispersados que nos permiten ver, pues, por el cambio de escala de grises en cuanto a la composición atómica de esos elementos que hay ahí, pues ver en algunos casos diferencias morfológicas en el material. Luego veremos algún ejemplo concreto en material de la edad del hierro. Y luego, por otro lado, pues tenemos la posibilidad de que podemos hacer también microanálisis mediante espectrometría de rayos X, con lo cual pues, podemos ver cuál es la composición química en un lugar determinado del material. Para nosotros es muy importante conocer el grado de sinterizado del material a partir de esta técnica, porque de esta manera podemos aproximarnos de una manera bastante directa a lo que es la temperatura de cocción del material. Y para nosotros la temperatura de cocción del material es súper importante en tanto en cuanto nos está diciendo qué tecnología se ha empleado para cocer ese material y todas las connotaciones sociales que eso conlleva. Es decir, si es necesario haber utilizado un horno, si es un horno, de qué características, qué hace falta para construir ese horno, qué materiales hace falta, qué conocimiento hace falta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí les muestro, pues, en cuanto a los grados de sinterizado de un material, lo que es una arcilla sin cocer, en donde todavía se ven los cristales, una cerámica cocida a baja temperatura, es decir, una cerámica que no está vitrificada, una cerámica sinterizada en torno a 850 grados, en donde ya se ve el inicio de la vitrificación, y una cerámica, por ejemplo, ya de alta temperatura, en donde se ve la vitrificación continua. Bien, ¿qué es esto del sinterizado? Bueno, pues el sinterizado básicamente consiste en saber cómo de unidos están los cristalitos, los cristales que componen el material arcilloso. Yo a los alumnos, cuando doy clase de estas cosas, siempre les digo que piensen en una tableta de onzas de chocolate y ustedes imagínense que meten unas cuantas onzas de chocolate en una cazuela y le ponen al fuego y entonces empiezan a ver que a medida que se sube la temperatura, las onzas de chocolate empiezan a derretirse. Bien, cambiemos onza de chocolate por cristal arcilloso. Esto ocurre por efecto de la temperatura. Los cristales de la arcilla, digamos que podrían ser semejantes a onzas de chocolate. A medida que vamos elevando la temperatura, esos cristales, como viene ahí en la parte derecha de la diapositiva, se van pegando, se van derritiendo y se van pegando por cada una de las zonas de contacto. Si se va subiendo la temperatura, el cristal va pidiendo su estructura y se va convirtiendo al final en un chocolate, en un líquido. Eso es, digamos, cuando ya se ha subido la temperatura, cuando la temperatura es muy elevada. Pero, mientras tanto, digamos, hay fases intermedias y eso es lo que estamos viendo. En una cerámica de baja temperatura todavía estamos viendo los cristales prácticamente sin sinterizar, sin derretirse, pero en una cerámica sinterizada en torno a 850, como hay aquí, los cristales empiezan a estar como más unidos, ¿no? Y luego ya en una cerámica de alta temperatura pues vamos viendo que lo que ha pasado es que pues, se han unido todos esos cristales y esas burbujitas que vemos pues son los gases que se han producido en el proceso de cocción y tienen que salir por algún sitio en el material cerámico, ¿no? Bien, otra técnica que habitualmente se utiliza es la difracción de rayos X. Para nosotros es importantísima en tanto en cuanto identifica las fases cristalinas del material y sobre todo es muy útil para identificar la conducta térmica del material, es decir, que esta conducta térmica no tiene otra cuestión, no tiene otra relación que la relación con la temperatura de cocción, por lo tanto, fundamental para nosotros. Aquí lo que les muestro es lo que vemos con esta técnica, es un difractograma, este es el resultado. Y en el difractograma lo que vamos a identificar son las diferentes fases que tiene un material cerámico. Y para nosotros, bueno, esto es un gráfico a lo mejor un poquito complejo, pero no lo es tanto. Vamos a ver, si yo les señalo aquí, a ver, esto es una cerámica de la edad del hierro, es una cerámica a mano, esto es una arcilla cruda y esto es otra arcilla cruda, cogida en los alrededores donde encontrábamos esta cerámica. Como pueden ustedes observar, esta arcilla y esta otra arcilla tienen más o menos los mismos componentes, las mismas fases, que en el caso de la cerámica. Lo único que quizá aquí los minerales arcillosos pues, están bastante menos pronunciados. Sin embargo, si cocemos estas dos arcillas a 850, hemos conseguido eliminar totalmente los minerales arcillosos, hemos destruido, digamos, se han sinterizado los cristales y entonces
lo que acabamos viendo es que al menos esta cerámica, desde luego, no consiguió llegar a 850 grados centígrados, pero sí sabemos que la caulinita, que es este material arcilloso, pues se descompone en torno a los 550 grados centígrados, y sí que vemos también que la hilita, cuya descomposición está en torno a los 850, 900, todavía aquí tenemos algún piquillo, pero tanto en cuanto está cocido a 850, vemos que todavía están aquí, con lo cual esto es lo que nos permite, digamos, establecer una temperatura de cocción equivalente, que podría estar en torno a al menos 550 grados, puesto que casi no hay caulinita, y cerca de los 700, 750, pero desde luego nunca alcanzaría los 850 porque no tenemos estos. Bien, esto sería un ejemplo de para qué utilizamos este tipo de técnica. Y luego finalmente están las técnicas geoquímicas, en las que no voy a entrar, simplemente voy a explicar para qué sirven. Fundamentalmente se realizan con una técnica instrumental de análisis químico elemental. Algunas de ellas, pues bueno, quizá la más conocida es la fluorescencia de rayos X, una de las que más utilizamos. Se determina la composición elemental del material y las concentraciones pues, se expresan en óxidos. Fundamentalmente, a partir de estas técnicas, lo que hacemos es agrupar las cerámicas en perfiles químicos similares, con una serie de agrupaciones, a partir de una serie de análisis estadísticos. Aquí les pongo un ejemplo, no importa el lugar, porque la metodología es más o menos similar siempre. Y con esta serie de agrupaciones químicas somos capaces de obtener pues, una media que son las características de ese grupo, un grupo composicional, que puede estar relacionado con un lugar de producción, que puede estar relacionado con una determinada forma de hacer cerámica, que puede estar relacionada con unas determinadas materias primas y en muchos casos, pues a veces no está relacionado con ninguna de estas cosas, porque probablemente es un grupo creado de forma artificial por la mezcla o por la adición de diferentes componentes a una materia prima original, ¿no? Estas técnicas geoquímicas, pues a veces, aparte del análisis de componentes principales, también se utilizan este otro tipo de agrupaciones, como son las agrupaciones clúster, el análisis de conglomerados, que tienen que ver con estas agrupaciones, con esta forma de expresarlo de una manera o de otra. Bien, esto es, digamos, un repaso muy sucinto, o sea, esto es un poco para entrar en harina, un repaso muy sucinto de algunas de las técnicas convencionales que utilizamos en el análisis arqueométrico actual. Bien, ya utilizando algunas de estas técnicas, no sé cómo voy de tiempo, todavía tengo tiempo, ¿no? Bien. Y utilizando algunas de estas técnicas, pues vamos a ver qué le podemos aportar a los estudios de la cerámica de la Edad del Hierro. Vamos a recordar los interrogantes, algunos de esos interrogantes, y vamos a centrarnos fundamentalmente, porque no hay tiempo para más, en algunas de las cuestiones relacionadas con tecnología y cambio tecnológico y con procesos de producción. Bien, vamos a ver algunas de las cuestiones relacionadas con tecnología y procesos de producción. Fundamental para nosotros ser capaces de poder determinar una secuencia de producción. Aquí, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con ninguno de los anteriores. Para mí la cadena operativa no es cadena operativa, para mí es secuencia de producción. En tanto en cuanto la cadena operativa tiene que ver con un material, vamos, podemos discutir si queréis todo lo que queráis al final, pero para mí la cerámica es un material sintético y es un material absolutamente artificial. O sea, tú no das una patada y ves cerámica ahí en la puerta. La cerámica necesita un conocimiento técnico y complejo para producirlo. No existe en la naturaleza. Un material lítico sí. Y eso es lo que utilizamos metodológicamente como cadena operativa. Para mí la cadena operativa es una serie de operaciones que hacemos para modificar un material que existe. Nosotros no estamos modificando ningún material, estamos produciendo un material que no existe. Es un material sintético y que se sintetiza a partir de una serie de elementos con una serie de conocimientos técnicos, por supuesto. Podemos discutir todo lo que queráis, pero para mí, desde luego, otra cosa es cuando el producto final entra en toda la cadena, digamos, social y entonces se convierte en un producto social. Y entonces ya le pasan las cosas que le puedan pasar. Pero para producir un producto artificial necesitamos una secuencia de producción. Una secuencia de producción que para mí tiene estos cinco
que en eso sí que creo que podemos estar de acuerdo, estos 5 pasos, que son la selección de materias primas, la preparación y acondicionamiento de las mismas, el modelado, el secado y la cocción. A partir de la secuencia de producción podemos conocer modos de producción, si una producción es doméstica, si es una producción especializada, si es una producción a gran escala. Pero lo importante es que en estos 5 pasos, también se expresan, también quedan plasmadas la conducta de los alfareros. Es decir, la conducta no solamente se queda plasmada en otro tipo de... Es decir, cuando nosotros estamos seleccionando una materia prima ya es una conducta. Cuando nosotros estamos modificando un material ya es una conducta. Cuando nosotros estamos utilizando una tecnología, que es la que sea, ya es una conducta. Están quedando plasmados efectos de elecciones culturales, digamos, para que esa secuencia de producción sea una realidad. Bueno, el primer paso es la selección de materias primas, la preparación de las materias primas, la adición de material no plástico en algunos casos para variar o cambiar algunas de las propiedades de las materias primas. Si no hay una adición del material, el modelado directamente, que pueda ser un modelado con torno de doble rueda, rápido, torneta, torno lento, como lo queramos llamar, una decoración que en general viene después del modelado, que ya sea estampillada, pintada, bueno, como queramos que sea, como quieras que sea. Y luego, finalmente, un secado al que nosotros difícilmente podemos aportar ningún tipo de información en tanto en cuanto pensamos que haya sido exitoso, en tanto en cuanto las cerámicas y las piezas están aquí. Y, por último, una cocción en horno, refiriéndome siempre a la cerámica de la Edad del Hierro, fundamentalmente a la cerámica a torno, claro. Bien, en este tipo de cuestiones, ¿qué podemos aportar? Bueno, pues cuando realizamos algunas de estas técnicas, cuando llevamos a cabo algunas de estas técnicas, lo que acabamos obteniendo son fábricas o tipos de manufactura. Para nosotros esto es muy importante para saber qué es lo que tenemos en un yacimiento, en un lugar, ¿no? Esto en concreto tiene que ver con lo que yo realicé en mi tesis. Esto, digamos, es el montante de fábricas y tipos de manufactura que hay en un yacimiento como Numancia. En los niveles del siglo I, ya no tanto II, ¿no? Porque después de las revisiones, pero bueno, I, principios del II. Bueno, esto es lo que tenemos en un conjunto como el de Numancia. Son diferentes fábricas relacionadas, pues, con diferentes secuencias de producción. En muchos casos, cuando hablamos de fábrica negra, bueno, son 2 tipos de cerámica, son 2 tipos de secuencia de producción, pero en el caso de esta cerámica toda está prácticamente hecha a torno. Bueno, en algunos casos tiene algunas inclusiones bastante importantes, pero siempre que las inclusiones no tengan un tamaño superior a 1 centímetro, 10 milímetros, se pueden trabajar más o menos bien al torno. Cuando son por encima de eso, ya no. Bien, es probable que algunas de estas fábricas, pues, tengan que ver con diferentes funcionalidades, probablemente. A partir de la lámina delgada podemos ver qué porcentaje de inclusiones tiene la fábrica y qué tamaño de inclusiones hay en ese tipo de fábrica, que es completamente distinta a esta otra, cuyo porcentaje de inclusiones es totalmente distinto y cuyo tamaño, pues, es bastante inferior. Si vamos a la parte, digamos, de la microestructura, pues en estas cerámicas vemos este tipo de microestructura relacionada con minerales de la arcilla prácticamente sin destruir, o este otro tipo en el caso de la derecha. Aquí tenemos un librillo de caulinita, prácticamente sin destruir, con lo cual, pues, podemos inferir una temperatura de cocción bastante baja. Bien, aplicando todo este tipo de técnicas, desde un fragmento de cerámica a torno, podemos ver qué es lo que se ve con una lámina delgada. En algunos casos, como era este caso, podemos ver algunas inclusiones que nos pueden ser características de la zona o no. De ahí el que, bueno, en muchos casos es importante, aunque sea una cerámica a torno, realizar la lámina delgada para ver qué tipo de inclusiones somos capaces de poder identificar. En este caso teníamos un fragmento de pizarra bastante relacionado con la zona de procedencia de la cerámica. A partir de la difracción podíamos estimar una temperatura de cocción de en torno a los 800 grados centígrados por la presencia de ese tipo de fases.
una imagen de electrones secundarios relacionada con una microestructura, pues eso, muy relacionada con los 800 grados centígrados. Otro tipo de fábrica, básicamente similar, en donde podemos identificar una temperatura de cocción ligeramente elevada, ligeramente más elevada que la anterior. Aquí, por ejemplo, en la lámina delgada ya vemos que está algo más sinterizado el material, y aquí vemos una microestructura un poquito más avanzada con respecto a la temperatura anterior, con lo cual podríamos estimar que podría tratarse de una cerámica en torno a los 900 grados centígrados. Tenemos cerámicas también, bueno, hechas a torno, pero con este otro tipo de matriz. Con un tipo de matriz en donde básicamente tenemos inclusiones cercanas al centímetro y con una microestructura apenas sinterizada y una temperatura de cocción que difícilmente llegaría a los 750 grados centígrados, y una cerámica pues, cocida a bastante más temperatura. En este caso es una cerámica cuyo fragmento, cuya inclusión aquí es un tipo de cerámica que tenía un basalto, un fragmento de basalto. Aparentemente es una cerámica muy similar a la cerámica que teníamos desde el punto de vista de la sección, a la cerámica que teníamos en la anterior diapositiva, pero sin embargo la temperatura de cocción es bastante más grande, o sea, bastante más elevada, en torno a los 950.000 grados centígrados, y su microestructura pues, tiene que ver con una cerámica ya pues, de alta temperatura. Aquí vemos la matriz algo más sinterizada. Bien, a simple vista, claro, no teníamos otros restos, no había ninguna otra evidencia, pero después pudimos determinar que efectivamente esto no es una cerámica, digamos, local, sino que era una cerámica que tiene que ver con un fragmento de campaniense, era una cerámica importada en esta necrópolis, y que muy probablemente pues, fuera una campaniense realizada en alguna zona probablemente del norte de Italia, debido a este fragmento de basalto, en tanto en cuanto en una zona como donde estaba localizada la necrópolis del Romazal, una zona granítica, básicamente muy relacionada con las pizarras que veíamos en las otras. Bueno, pues cuando tienes esta suerte, pues a lo mejor puedes decir que alguna cerámica no es de allí, podría venir de algún otro lugar, y por tanto es la utilidad que pueda tener la lámina delgada, pero no solo la lámina delgada. Una cuestión que hay que tener en cuenta en este tipo de trabajo arqueométrico es que las técnicas, cada una aporta información en un nivel distinto de los niveles de información que tiene una cerámica, y finalmente la importancia del estudio pues viene dada por la información que puedas obtener en cada una de las técnicas. Bien, este es el caso, por ejemplo, de otra de los tipos de cerámica de la Edad del Hierro, en la que nos encontramos una adición de calcita machacada. Esto, por ejemplo, lo hemos identificado, se identificó en Numancia, se ha identificado en yacimientos como Izana, se ha identificado en yacimientos como el Palomar, pero también lo hemos identificado en cerámicas del norte peninsular. Aquí les pongo un ejemplo de cerámicas de Basagain. Una cuestión que se conoce en una parte importante del continente europeo, y por tanto tendremos que pensar que aparte del componente tecnológico debería tener también algún rasgo cultural. Pero sí que es verdad que cuando se añade calcita de forma intencionada, es decir, este tipo de inclusiones, este tipo de morfología que tienen las inclusiones, está claro que tiene que ver con que la calcita se ha fracturado de forma intencionada, en tanto en cuanto nos encontramos con romboedros perfectos, que es el patrón de rotura de la calcita, ¿no? Bien, aquí hicimos algunos experimentos de recocción en laboratorio para saber a qué temperatura nos estábamos enfrentando, y aquí vemos algunas de las fases que podemos ir identificando en las difracciones que tenemos en la parte izquierda.
Bien, como algunas de estas fases son las que van creciendo por efecto de la temperatura, pues, y algunas otras van desapareciendo, digamos, o van descomponiéndose, eso es lo que nos llevó a plantear que estas cerámicas con calcita añadida difícilmente podrían haberse cocido a una temperatura superior a los 700-750, porque ninguna de estas otras fases que nos encontramos aquí están presentes en la difracción de la cerámica tal como la hemos analizado de forma original. Estas son las fases, digamos, que van apareciendo una vez que la cerámica se va cociendo a temperaturas superiores. Y, por tanto, digamos, es lo que nos permite identificar algunas de estas temperaturas de cocción. Bien, esto es lo que nos lleva a decir, digamos, que en función de las características del material, pues los materiales tienen funcionalidades distintas, ¿no? Claro, una cerámica en donde nos encontramos todo este tipo de inclusiones, pues básicamente, digamos, lo que se está buscando es reforzar algunas de las propiedades de la cerámica relacionadas con las propiedades mecánicas o las propiedades térmicas. Es decir, es muy probable que mucha de esta cerámica se utilizará para poner al fuego, para cocinar o para realizar algunas otras actividades relacionadas con esta actividad. Algunas de las otras fábricas pues, tienen que ver fundamentalmente con la vajilla y con el almacenaje, tanto en cuanto una cerámica a torno pues, difícilmente puede ponerse al fuego, difícilmente, porque en cuanto toque el fuego probablemente se va a fracturar. Quizá esta es una de las cuestiones que habría que incidir fundamentalmente en esta reunión, ¿no? Es que hemos hablado mucho de cerámica a torno, pero la cerámica a torno ya de por sí, cuando tiene este tipo de fábrica, ya nos está diciendo algo sobre la funcionalidad, es que directamente no sirve para ponerla al fuego. Con lo cual algo ya sabemos de que podría ser una cerámica pues, para almacenaje, para vajilla, para cualquier otra cosa, pero desde luego no para ponerla al fuego. Y luego, pues hombre, sí indicar que estas fábricas pues, son bastante similares en el área ibérica, cuando hemos analizado fragmentos de este tipo de cerámica de otras áreas, pues hombre, salvo las temperaturas de cocción, en tanto en cuanto en general se utilizan arcillas bastante más calcáreas y por tanto si son arcillas bastante más calcáreas necesitamos más elevar la temperatura de cocción para conseguir un buen sintetizado. Salvo eso, digamos, las características en cuanto a secuencia de producción o en cuanto a secuencias de producción son bastante similares. Bien, con este tipo de técnicas también podemos acceder al estudio de pigmentos y decoraciones. Este es el caso de una cerámica polícroma de Numancia, en donde pudimos identificar y determinar algunos de los pigmentos, la naturaleza de los diferentes pigmentos. Y en el caso de otro tipo de capas, pues también son bastante interesantes este tipo de técnicas. Por ejemplo, a partir de esta lámina delgada, nosotros estábamos estudiando una capa bruñida y, hombre, a partir de la lámina delgada parecía más un engobe que una capa bruñida. Por lo tanto, tuvimos que recurrir al microscopio electrónico para saber de qué se trataba. Efectivamente, es una capa bruñida y la capa bruñida pues, tampoco difiere especialmente ni mucho de la composición del material. Simplemente el bruñido de la superficie lo que está es seleccionando el tamaño de partícula, el tamaño de grano de la arcilla y por eso precisamente en la capa bruñida quizás se produce un incremento del óxido de hierro precisamente porque las partículas de la arcilla son más ricas en óxido de hierro. Pero básicamente se trata de es el mismo tipo de material que se ha utilizado para el resto del fragmento cerámico y por tanto nos indica que efectivamente ahí no se ha utilizado ningún tipo de engobe. Bueno, es un ejemplo de las cuestiones que podemos resolver o que podemos intentar aproximarnos a ellas. Bien, volviendo a la secuencia de producción, somos capaces de identificar la selección de materias primas que se han utilizado cuando tenemos ese material. En general son arcillas silíticas calcáreas y no calcáreas. En cuanto a la preparación, pues en general para hacer cerámica a torno hace falta seleccionar por levigado en general el material y en algunos casos pues, se adicionan un cierto tipo de inclusiones pues, para reforzar tanto las propiedades mecánicas como las propiedades térmicas. En cuanto al modelado, pues se puede hacer tanto a contorno rápido o contorno lento.
por supuesto, somos capaces de identificar distintas decoraciones cuando eso es factible. El secado podemos decir que era supuestamente adecuado. La cocción predominantemente oxidante, también reductora, cuando hay cerámicas grises, reductora al menos en la parte más final de la cocción. Una temperatura de cocción en intervalo del material cerámico de la terracota, 700-900 grados centígrados aproximadamente, y hornos de al menos 2 cámaras, porque es que si no, no es posible obtener este tipo de hornos de al menos 2 cámaras que se conocen en el registro arqueológico. Ahí les muestro, por ejemplo, horno 2 de Carralaceña, muy conocido, ¿no?, de unas dimensiones importantes, pero al fin y al cabo un horno de doble cámara, quizá en algunos casos fuera hasta de 3, ¿no? ¿Quién te dice que no? La verdad es que no hay evidencias, incluso las evidencias serían un horno, por lo demás, pues muy similar al que hemos trabajado nosotros para realizar. Y bien, y ya para terminar, el seminario tiene que ver, pues, bueno, cuando nos lo propusieron la participación, decían esto de las cerámicas, cuando las cerámicas hablan, ¿no? Bueno, pero es que las cerámicas también suenan, ¿eh? En nuestro caso también hemos visto que también suenan las cerámicas. Y lo hemos visto además en un trabajo que hemos hecho recientemente sobre un estudio arqueométrico de los materiales de las trompas cerámicas celtibéricas, que bueno, se ha publicado en este trabajo. Recientemente hemos hecho una comunicación al Congreso Ibérico de Arqueometría hace escasamente 20 días y tiene que ver con la reproducción de trompetas celtibéricas del área de Numancia y con el análisis arqueométrico y su comparación con el análisis arqueométrico de materiales que hemos muestreado en este museo, ¿no? Por ello, pues agradecemos a las conservadoras del museo la particularidad de poder haber intervenido en algunos de estos materiales, que tienen que ver con diferentes partes de algunas de las trompas, y hemos podido analizar, aparte de hacer un estudio acústico, que evidentemente no le vamos a mostrar aquí, puesto que digamos es una interrelación de diferentes partes de un trabajo, y digamos lo que sí que hemos sido capaces ha sido de identificar y de determinar algunas de las características del material cerámico. En este caso, analizamos mediante lámina delgada, difracción de rayos X, algunas otras técnicas que vamos a ver después. Vimos cuáles son las características de los materiales de las trompas que hemos reproducido, con arcillas, unas de Numancia, otras del área de Bailén, en las que bueno, pues, Juan Jesús tenía facilidad para trabajar con ellas. Pudimos, digamos, analizar algunos de los fragmentos de las trompetas originales y pudimos ver cuáles eran las características de ese material, ¿eh? Pudimos ver también cuáles eran las temperaturas de cocción de esos materiales. En este caso, si nosotros ponemos una lámina delgada, para ponerlo como comparación, una lámina delgada de algunas de las trompetas, concretamente del ejemplar de la NU6, que era un ejemplar de Tiermes, pues es muy similar al de una trompeta que pudimos reproducir a partir de una arcilla tomada en las inmediaciones del yacimiento de Numancia. Podíamos conseguir materiales muy, muy similares. Podíamos conseguir materiales cocidos en este horno experimental, cocidos a una temperatura muy similar, incluso algo superior, pero muy similar a la que se ha utilizado para cocer estas trompetas, las originales. Esto lo pudimos ver a través de los análisis de difracción de rayos X. Y viendo también otra serie de estudios, como el estudio de la porosidad del material, tanto de las reproducciones como de la parte de los materiales antiguos, pues pudimos ver, esto no quiero aburriros especialmente con tablas, pero sí que pudimos ver que algunos de los parámetros, algunos de los valores de porosidad total del material, pues eran muy similares a los que obteníamos tanto en las reproducciones como en los materiales analizados antiguos, ¿no? También veíamos que el diámetro de poros, pues en algunos casos era muy similar,
En el caso de por ejemplo, de las trompetas, pues es que incluso es el mismo 0,3, ¿no? Nanómetros, que es el mismo valor que el que teníamos en algunas de las dos trompetas reproducidas, ¿no?, con material actual. Bien, también vimos algunos de los parámetros relacionados con la dureza, la elasticidad del material, y también teníamos resultados muy similares, ¿eh? Veíamos que, por ejemplo, en cuestión de dureza, pues teníamos prácticamente los mismos datos, ¿eh?, en uno y otro material, ¿eh? Eso que nos llevaba a poder concluir, pues que desde el punto de vista tecnológico eran materiales pues bastante similares, si no similares, ¿no? Y por tanto que podíamos establecer conexiones directas entre el material que habíamos reproducido y el material analizado de procedencia arqueológica. Claro, el problema es que tener una trompeta completa de los materiales arqueológicos pues era bastante difícil. Bueno, parece ser que hay una por ahí, pero a la que de momento no hemos tenido acceso, ¿no? Entonces, bueno, con los materiales que teníamos, pues claro, era imposible, digamos, sonar una trompeta de estas, y entonces no había otra forma más que hacer una reproducción lo más fielmente posible en términos tecnológicos, como hemos podido ver, que hacerlo así, claro. Entonces, claro, lo que sí que pudimos, digamos, ver al final es que, sin descartar que estas trompetas pudieran realizar, pues eso, pudieran servir para hacer ruidos o para hacer, o servir como bocinas, ¿no? Pues claro, es que realmente eran instrumentos musicales, bueno, de afinación indefinida, como pudimos ver, pero eran instrumentos con los que somos capaces, no nosotros, sino la gente que sabe tocarlos, ¿no?, somos capaces de hacer pequeñas melodías y articular pequeñas melodías. Bien, la arqueometría, pues también, la aproximación arqueométrica también sirve, o ha podido servir en este caso para eso. Bien, ya para no extenderme más, y creo que más o menos con esto estamos en el tiempo, sí que me gustaría hacer algunas consideraciones finales en cuanto a las particularidades del estudio arqueométrico de material cerámico, ya sea de la Edad del Hierro o de cualquier otra época, pero en este caso de la Edad del Hierro en cuanto a las características que tiene, sobre todo por la utilización del torno y toda una secuencia de producción relacionada con ese tipo de producción cerámica. Hay una cosa importante que cuando uno analiza, digamos, cualquier tipo de material antiguo, lo que haces es activar la historia total del objeto. Eso significa que la composición o cualquiera de los parámetros que estés determinando va a tener que ver con la tecnología de producción que se utilizó en ese material, pero va a tener también que ver con el uso que se le dio a ese material después, y también estarán, digamos, comprendidas en todo ese material todas las alteraciones o contaminaciones que ha podido tener el material cuando está enterrado, y luego finalmente las que hayan podido tener una vez que se ha consolidado, restaurado o conservado, en el caso de que tengamos información sobre ello. Hay veces que no se tiene. Entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta cuando tú activas, digamos, la historia del artefacto cuando estás haciendo algún análisis. Por otro lado, es importante pues, integrar la información arqueométrica de estos niveles en una información cultural, es decir, cuando, digamos, la cerámica entra, el producto entra en toda la cadena, digamos, operativa que vosotros decís. Para mí la cadena operativa, digamos, es después, no antes. Eso es lo importante de las dos, es decir, poder interrelacionar las dos cosas, porque si no, al final nos quedamos en un análisis que, pues eso, que no sirve, que no es el fin en sí mismo, sino lo que tratamos es de buscar interpretaciones, de llegar a interpretaciones más robustas y que tengan un significado histórico al final, porque si no, no significa, o sea, no sirve esto para nada. Y luego, por otro lado, pues sí señalar que la disciplina arqueométrica pues, puede aportar, digamos, información a algunos de los interrogantes planteados, pues no solo relacionados con la tecnología y cambio tecnológico, sino también probablemente en muchos casos con procedencia y también importante con el estado de conservación de estos materiales, porque en muchos casos tienen problemas también de conservación estos materiales. Yo conozco algunos de estos, ¿no?, de los de las necrópolis de aquí de Guadalajara, ¿no?, que en muchos casos son cerámicas que acaban, ¿no?, por la presencia de sales en los suelos y con dificultad en las conservaciones futuras, ¿no? Bien, y nada más, señalar el agradecimiento a los organizadores del seminario, a la invitación, a Alicia Rodero, a Juan Jesús Padilla,
al programa Top Heritage, que nos permite, digamos, sobrevivir, a Tecno Heritage, la red de ciencia y tecnología para la conservación del patrimonio cultural, a la plataforma temática interdisciplinar CSIC a la que pertenecemos y, finalmente, pues gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manuel, sobre todo también por abrirnos los ojos, porque no solo ahora sabemos que las cerámicas hablan, sino que también suenan. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, sobre todo yo creo que ha sido muy interesante esto que he comentado sobre la diferencia de concepto, ¿no?, de cadena operativa, en relación con la cerámica. Sí, hola, buenas tardes. Primero de todo, enhorabuena por la presentación enormemente didáctica y clarificadora del potencial de este tipo de estrategias arqueométricas. La verdad es que yo no tengo ninguna intención de entrar en el debate, pero bueno, al haber tantas alusiones, de alguna manera tengo que entrar, pero lo digo sinceramente, sin ninguna intención de debatir, porque además creo que no hay debate. Lo digo sinceramente, más allá de la utilización de un término o de otro. Así como nosotros entendemos las cadenas operativas, no hace referencia tanto a si se hace una producción de un material, si transforma un material en otro, como es el caso de la arcilla, o si se modifica un material preexistente, sino que en el uso del concepto de cadena operativa hace referencia a básicamente dos o tres conceptos relacionados. Primero, el de secuencia operacional, ¿no? Entonces, una sucesión de gestos, de actos técnicos para producir o para modificar. Es irrelevante, ¿no?, en ese sentido. Por tanto, la cadena operatoria, el chain operatoire, hace referencia a esa secuencia encadenada de actos, de gestos técnicos en espacios configurados y, sobre todo, desde mi punto de vista, cada uno de estos cadenas, eslabones de la cadena, de la secuencia, están socialmente configurados. Más allá de las características físicas que tengan las diferentes propiedades de las arcillas elegidas, los antiplásticos que se incorporan, los procesos de modelado que se generen, etcétera, pues cada uno de esos eslabones de la cadena están socialmente configurados, ¿no? Por tanto, te doy toda la razón. Es distinto la producción que la modificación, por tanto, ahí no le veo debate, pero en la utilización que nosotros hacemos de cadenas operativas, ¿no?, hacen más referencia a la secuencia encadenada de gestos técnicos socialmente configurados para producir o modificar, ¿no? Por eso digo que no le veo, más allá de que uno prefiera utilizar secuencia de producción y otros cadena operativa. Yo no tengo nada que... Vamos, me parece correcto. No tengo nada que añadir.